Bienvenido todo el mundo a esta sesión del seminario de prácticas mágicas en la literatura de tradición oral, la primera del año 25. Hoy nos acompaña Marta Ñorbe, compañera en la Universidad de Zaragoza, miembro del proyecto Nimue, Narremas y Mitemas como unidades de elaboración épica e historiográfica, que es el marco en el que tanto ella como Anna o Paco Rubio, al que vimos pantalla mediante en el Congreso de Morelia, y algunas otras de las personas que han colaborado en las sesiones del seminario pertenecemos. Bueno, Marta es especialista en lengua y literatura japonesa, además de ser hispanista de formación, y precisamente su tesis doctoral en el marco de este proyecto es una indagación sobre los modelos heroicos en la literatura, vamos, en lo que podemos llamar de modo genérico la modalidad épica en el Extremo Oriente, en las lenguas y culturas de Extremo Oriente, con especial atención, claro, al ámbito japonés, que es el que ella domina, en relación con el occidente europeo, con la épica medieval sobre todo, y en particular, claro, con la épica hispánica. Pero, bueno, pues afortunadamente sus intereses son amplios, algo por fortuna frecuente en los integrantes del seminario, perdón, en los integrantes del proyecto, y aunque ella no había trabajado desde el punto de vista de la investigación propiamente en los temas del ámbito mágico o de lo sobrenatural, pues cuando le propuse ocuparse de esto para el Congreso de Morelia, pues acogió la propuesta con entusiasmo, con el entusiasmo que la caracteriza, debería decir. Y bueno, pues a partir de ahí, digamos que este elemento pues ha pasado a formar parte también de sus intereses, y en esa línea de trabajo, pues hoy viene a hablarnos de la tradición mágica japonesa y Ainu, como tiene en la pantalla, en esas tres variantes o corrientes, bueno, entre lo religioso y lo hechiceril. Ahora nos explicará ella en qué consiste cada una: el chamanismo, el sintoísmo y el onmyodo. El, bueno, creo que quedó ya claro en el Congreso de Morelia el interés que tiene para todos el no ceñirnos a ámbitos culturales estrechos, porque esto nos permite comprender mejor algunos de los fenómenos a los que nos enfrentamos, tanto en el ámbito de las prácticas mágicas como de los personajes del ámbito sobrenatural. Porque lo que a veces nos parece que es una cosa típica de nuestro entorno más inmediato, de los terrenos en los que estamos acostumbrados a trabajar, de pronto nos damos cuenta de que tiene paralelos, a veces extraordinariamente estrechos, en los lugares más insólitos, en formas a veces más iluminadoras o más obvias en su contexto de lo que son las nuestras, en los que estamos acostumbrados a tratar, y que por lo tanto nos sirven para entender mejor cómo funciona un determinado fenómeno, o a la inversa, en nuestro contexto esto resulta más obvio, el fenómeno que sea o la manifestación mágica o sobrenatural que corresponda, y somos capaces de aportar algo para el esclarecimiento o la mejor comprensión de lo que pasa en otras culturas. Así que en esa línea, con ese espíritu, es el con el que decidimos Claudia y yo invitar a Marta a dar esta sesión. Y sin más preámbulos, pues Marta, gracias por acudir y adelante. A vosotros, muchas gracias por la invitación. En esta charla voy a presentar brevemente las cosmovisiones mágico-religiosas más habituales en Japón, ¿vale?
Hay cosas que igual doy por supuesto, pero si tenéis cualquier duda, luego me la podéis preguntar. Pero he intentado ser sintética y lo más clara posible. Y a ver que me deje pasar la diapositiva. Un momentito. Vale, perfecto. Vale, para empezar, hay que tener en cuenta que el sintoísmo y el budismo están muy mezclados, prácticamente desde la llegada del budismo en el siglo VI. Pero ahora, dejando de lado el sincretismo, vamos a hablar de lo que yo creo que es lo más importante de esta charla, que es lo que yo llamo como las paradojas japonesas. Y es que si miramos la encuesta de 2018 de la NHK, pero también en otras encuestas salen estos datos, que solo hay un 40% de personas que se autoidentifican como religiosas. Y dentro de ese 40% tenemos 35% budistas, 3% sintoístas y 2% cristianos. Pero estos datos son un poco tramposos, ¿no? Sin el contexto, porque parece que en Japón la gente sea o atea, como un 60% de ateos o no religiosos, y muy pocos sintoístas, ¿no? Pero esto no es así, porque estos datos son así porque la mayoría de los sintoístas no se identifican como personas religiosas. Solo se suelen identificar como sintoístas las personas con ideologías políticas bastante nacionalistas, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la población lleva a cabo prácticas sintoístas continuamente. ¿Y por qué practican el sintoísmo? Pues porque es útil, porque te purifica, te trae suerte para muchísimas cuestiones de la vida, el embarazo, los accidentes de tráfico, el matrimonio, el dinero, la salud de tus hijos, todo. En cambio, los budistas sí que tienen una mayor conciencia de ser personas religiosas, de seguir preceptos morales y nociones trascendentes más filosóficas, como iremos viendo, aunque en ese no me voy a tener tanto porque como voy a hablar más de lo mágico, pues del budismo voy a hablar menos. Y bueno, por eso vemos que ese 35% de personas religiosas son budistas. Y en la actualidad y en el pasado, la religión era una cuestión cultural y emocional y no tanto personal ni racional. Y voy a poner un par de ejemplos que pueden sonar un poco tontos, pero por ejemplo, aquí en España, el debate si la Semana Santa debería estar tan presente, debería ser fiesta nacional, las relaciones fiesta religiosa, fiesta, bueno, colaboración estatal, como que es un debate político, ¿no? Bueno, aquí está todo muy politizado, en Japón todo lo contrario, pero como que es un debate que se tiene, que es del que se habla. Pero en Japón este es inconcebible porque, o sea, es un debate muy residual, muy raro, porque la religión es algo cultural, es como si eliminase su cultura, nadie está pensando en eliminar su cultura. Y por otro lado, el ejemplo emocional, ¿no? Em, en Japón existe un perfil de persona que igual en Occidente es un poco más extraño, que es una persona que no cree en Dios, pero aún así va al templo. Aunque no crea en Dios, o en el caso de los más budistas, no tienen un deseo explícito de querer salir del ciclo de las reencarnaciones ni nada así muy religioso. Pero aún así acuden al templo y siguen una serie de prácticas. De hecho, entre la gente joven es relativamente común oír el nombre de para referirse a los templos, oír que se les denomina Power Spot, que es Power Spot, como sitios de energía. Y eso son personas que si les preguntas muy probablemente te digan que no son religiosas. Entonces tenemos esta paradoja que, bueno, esto los académicos se han dado cuenta, obviamente. Y como podemos leer aquí, los académicos que estudian la religión en Japón han relativizado el concepto de religión, considerándolo un constructo moderno que debería ser empleado con sumo cuidado al referirnos a la realidad pre-Meiji, o sea, anterior a la época Meiji a 1868. Y si definimos lo mágico como el contacto con lo trascendente para obtener beneficios prácticos, como he dicho antes, vivir más y mejor, más alimento, más dinero, más salud, más amor, podríamos decir, por lo tanto, que en la historia intelectual y cultural de Japón se ha dado en menor medida esta diferenciación conceptual entre lo religioso y lo mágico. Y esta diferenciación, la conciencia religiosa que hay, la representa mayoritariamente el budismo. Y bueno, ahora vamos a ver qué es esto del sintoísmo. En los albores del periodo histórico, los diversos elementos culturales y étnicos de las islas japonesas habían desarrollado lo que se suele decir un ethos común debido a su entorno compartido y destino colectivo durante siglos. Esta idiosincrasia peculiar de los primeros japoneses se basaba en su actitud hacia la vida, el mundo y su perspectiva religiosa,
definida no tanto de manera filosófica y sistemática, sino como lo que Anesaki denominó respuesta simpática del corazón. Em, Esta respuesta consistía en el sintoísmo, que literalmente es el camino de los kami, bueno, ahora veremos dioses, por decirlo de alguna manera, que es una cosmovisión animista basada en la veneración de los kami, deidades o de las manifestaciones de lo luminoso, si uno prefiere decirlo así. Y la principal característica del Shinto, o sea, el sintoísmo temprano, era su orientación cósmica, ya que ningún objeto o acción humana poseía un valor intrínseco autónomo. Como señala acertadamente Elíade, los objetos o actos adquieren un valor y al hacerlo se vuelven reales porque participan de esa realidad llamada kami que los trasciende. Y el objeto aparece como un receptáculo de una fuerza exterior, es decir, de los kami, que lo diferencia de su entorno y le otorga significado y valor. Esta es como la concepción básica de este animismo. Y su cosmovisión, pues bueno, aunque el sintoísmo primitivo es en parte desconocido, porque no se tienen textos, los primeros textos de Japón son el Kojiki, el Nihon Shoki del siglo VIII, pues el sintoísmo primitivo es bastante desconocido, ¿no? Pero se entiende que la cosmovisión mitológica sintoísta habla de la existencia de tres reinos, ¿no? El celestial, que es la residencia de los kami masculinos y femeninos, el reino inferior, que es la residencia de los espíritus impuros y malévolos, y el reino intermedio, ¿no? Donde moramos los seres humanos y otros seres. Y en la práctica, sin embargo, la concepción de estos reinos era vaga. Simplemente parece que se tenía la creencia de un más allá en el que residían los kami, al cual se accedía por ciertas montañas o ciertas islas más allá del horizonte. Esto lo veremos parecido en los años más adelante. Y por eso se hacían rituales de bienvenida o despedida de los kami que iban y venían de estas montañas o islas. También se creía que los espíritus de los muertos, especialmente los de los nobles, esto es llamativo, se convertían en kami y regresaban al más allá. Y lo veremos con un ejemplo de un espíritu vengativo. Todos los kami y espíritus podían poseer a hombres y mujeres, y a los que estaban así poseídos se les llama kami gakari, ¿no? Que significa pues, poseído por un kami, y también monotsuki, que es poseído por un espíritu, ¿no? Mono es como una entidad un poco más abarcadora, como espíritu, podríamos decir. Y el sintoísmo original no estaba interesado en especular sobre el significado metafísico del mundo, ¿no? Sino que los primeros japoneses dieron por sentado que formaban parte integrante del cosmos, al que veían como una comunidad de seres vivos, todos ellos compartiendo la naturaleza kami, o sagrada, en mayor o menor medida. Y el significado de la vida humana se entendía en términos de relación del hombre con los kami, que capacitaban a los hombres para actuar en su nombre. Y ese sentido de la vida era concebido como algo positivo, ¿no? Era una cosmovisión bastante optimista, por lo que el hombre se debía sentir agradecido, aunque también existieran estos kamis malvados que había que mantener alejados. Y la opinión generalizada entre los especialistas es que el sintoísmo primitivo carecía de liturgias fijas, organizaciones eclesiásticas o cualquier ritual elaborado, ¿no? Que la mayoría de las funciones religiosas, salvo las que se celebran en los hogares, tenían lugar en torno a un himorogi, que es el árbol sagrado, que si vais a Japón pues veréis árboles marcados normalmente con una banda blanca o algún tipo de valla o así que se llaman bastante la atención. También veréis rocas que se llaman iwasaka, donde también se llevan a cabo los rituales, o directamente en arrozales y sitios naturales. Y en la práctica, esto se refleja en la creencia en infinidades de kamis con los cuales se relacionaban mediante una serie de ritos, donde originalmente destacaba la purificación. Más que una moralidad que separa lo bueno de lo malo, se concebía el mundo en términos de puro o impuro. Entonces el motor principal no es tanto la culpa o la vergüenza personal, sino la vergüenza social de ser impuro. Este cambio también es bastante importante y por eso se da esta ausencia de código moral en el sintoísmo, aunque ahora veremos un poquito el concepto de pecado, pero es un poco diferente. Voy a mencionar los ritos más conocidos del sintoísmo. El primero, los ritos de purificación, que se realizan para eliminar las impurezas o kegare. Kegare es como mancha, tanto a nivel personal como comunitario. Misogi son las abluciones, ¿no? Purificación con agua, con baños rituales en ríos o mares, que también ocurre en muchas culturas. Y harae, para los harae son purificaciones en las que se utilizan ramas sagradas, que en los Ainu las tienen prácticamente igual,
que se llaman onusa o haraibushi, como lo veis ahí, para dispersar las impurezas, y también existen exorcismos. El sintoísmo no tiene textos sagrados ni un código moral, como decíamos, por lo que no hay una concepción clara de pecado ni una vara de medir absoluta de lo bueno y lo malo. Sin embargo, una de las oraciones rituales categoriza los pecados, que tsumi es la palabra en japonés, en pecados celestiales, como serían destruir los bordes de los campos, cubrir las zanjas, liberar las esclusas de riego, sembrar doblemente, colocar estacas, despellejar animales vivos o de forma invertida, y la defecación. Estos serían pecados celestiales según una oración que se conserva. Y pecados terrenales serían cortar carne viva, cortar carne muerta, lepra, excrescencias cutáneas, violación de la propia madre, del hijo, de la madre y su hijo, y de transgresión con animales. Entonces sí que hay una especie de noción de pecado, pero siempre desde este enfoque de la impureza. Y al no tener una visión escatológica clara, ni ningún tipo de soteriología, pues entonces tampoco hay un código moral. Solo todo gira en torno a cuestiones bastante prácticas. Y, y en general, por este motivo, las personas que se dedican a las labores relacionadas con estos actos impuros o pecados que hemos mencionado, sobre todo con la muerte, la carnicería y demás, son los que se han convertido en los parias de la sociedad japonesa, la casta más baja, que actualmente se conoce como burakumin, pero también ha tenido otros nombres con matices, eta o hinin. ETA normalmente son los de nacimiento y hinin son aquellos que estaban en la casta más baja por cuestiones sociales y transitorias, en principio. Y luego tenemos los ritos de celebración de ciclos naturales, como puede ser, bueno, que están relacionados con las estaciones, las cosechas, como ritos de Año Nuevo, que incluyen visitas a santuarios, el famoso Hatsumode, y ceremonias para pedir bendiciones para el Año Nuevo. Y luego están ritos de la cosecha y también los famosos, estos sí que son muy famosos, los Matsuri, que son eventos anuales dedicados a un kami específico. Uno muy famoso es el Gion Matsuri en Kioto, que originalmente es para apaciguar las epidemias, que está dedicado, si no me equivoco, a Susano, dios mitológico. Pero eso es claramente de origen sintoísta en su mayoría. Y tenemos luego ritos de vida, ¿no? El nacimiento, está el Miyamairi, que es una visita al santuario para presentar al recién nacido al kami. Normalmente la gente va al santuario más cercano, o sea, tampoco hay nada excesivamente elaborado. Shichigo-san, cuando se cumplen 3, 5 y 7 años, para dar gracias de que el hijo siga vivo. En Japón, históricamente lo han pasado muy mal con la viruela, casi toda la población lo tenía y muchos niños no sobrevivían, entonces es algo que agradecer que tu hijo continúe con vida. Luego, mayoría de edad, que es el Seijin Shiki, que actualmente se celebra con 20 años, antes era más joven. Y luego están los matrimonios Shinto Kekkon, que esto es algo bastante reciente y triunfa el sincretismo con el cristianismo. No es algo muy tradicional, por decirlo así. Y tenemos los ritos para la muerte, que hay pocos, porque, como os digo, todo lo relacionado con la muerte es impuro. Eh, no originalmente en la época yayoi de Japón, pero sí en lo que ha perdurado del sintoísmo, porque originalmente, por decirlo de alguna manera, en esas épocas sí que se realizaban rituales con animales, pero eso sí dejó de hacerse, prohibido. Tenemos ritos conmemorativos realizados para los espíritus de los ancestros en algunos contextos, ritos de purificación después de la muerte para la familia del fallecido, funerales fuera del templo, importante este fuera del templo, en los que se reza para que el difunto se convierta en kami protector de la familia, pero luego hay que tener en cuenta que el 91% de los funerales son budistas. El Butsudan es el altar que se tiene en muchas casas, normalmente de arquitectura tradicional, en Japón, más o menos tradicional, donde se tiene el altar con fotos de los difuntos y demás, muy, muy explícito, tal vez para, bueno, para México, ¿no? En México también es muy explícito, pero para algunas culturas sí que puede ser bastante explícito. Pero en cambio el kamidana, que es el altar sintoísta, se cubre cuando alguien fallece, se cubre, bueno, se cierra y se cubre con una sábana o con lo que sea cuando alguien muere. Y bueno, si alguno tiene curiosidad, es la película Kuribito o The Parchers en inglés, no sé si la conoceréis, pero retrata bastante bien todo el prejuicio que se tiene alrededor de los trabajos relacionados con la muerte en el Japón actual. O sea, es algo que perdura.
Y bueno, tenemos la evolución imperial del sintoísmo, porque el sintoísmo está históricamente vinculado al emperador de Japón, quien, según las primeras obras literarias japonesas, el Kojiki y el Nihon Shoki, es considerado descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol y una de las principales deidades del panteón sintoísta. Esta relación divina le otorga al emperador una legitimidad sagrada para gobernar, consolidando su autoridad política y espiritual en la antigua sociedad japonesa. A la derecha, ese señor es el primer emperador de Japón. La unificación de Japón por parte del clan imperial se reflejó en la creciente sistematización de las prácticas religiosas y mitos de otros clanes, haciendo que los kami nacionales, por llamarlos de alguna manera, originalmente exclusivos del clan imperial, influyeran en la vida de los clanes vinculados al emperador. Además, los kamis de otros clanes y territorios fueron gradualmente incorporados a los mitos del clan imperial mediante una reinterpretación que se basaba en el motivo del descenso. El más importante es el que se llama Tenson Korin, que es el descenso del nieto celestial, en el que Ninigi no Mikoto, nieto de la diosa del sol Amaterasu, baja del cielo para gobernar Japón y legitima así la autoridad del linaje imperial. Y este es el primer emperador familiar de ese nieto de Amaterasu, ¿no? De manera que eso, van quedando en el olvido los otros kami, se reconfigura un poco el panteón para dar esta legitimación imperial. Sin embargo, los kamis mencionados en el Kojiki y el Nihon Shoki apenas impactaron realmente en la vida del pueblo común. Harada señala que las descripciones de la era mitológica en las crónicas eran producto de una idea especial propia de la clase alta de entonces y sus deidades eran completamente distintas de las que las comunidades o Ujigami nacidas de la vida cotidiana real del pueblo. Como que los dioses de la gente común no eran Amaterasu, pero sí que se quería establecer esta conexión con la divinidad por parte del emperador. Y sí, bueno, a ver, el emperador intentó aunar tanto el poder imperial frente a los otros jefes de clanes de su alrededor, que también se inmiscuían en el gobierno, y el poder religioso. Y también existía esta conexión de que, como veremos a continuación, solo el líder de cada clan podía tener esa conexión especial con el dios protector de cada clan. Y bueno, aquí vemos el árbol genealógico. Tenéis aquí, bueno, ¿puedo dibujar? Creo que sí. Bueno, aquí tenéis Ninigi, Amaterasu. Y aquí Jimmu, que es el de la foto anterior, que, que es el primer emperador, se considera mitológicamente todo, por supuesto, el primer emperador de Japón. Y me deja pasar la diapositiva. A ver, no me deja, maravilloso. Ah, uy, se ha quedado. Pero se ha quedado, Se ha quedado ahí. los, Borremos. no, ¿Me he pasado dos o he pasado una? creo que una. Creo que una sí, yo creo que también. Vale, se me están pasando hacia el otro lado. Un momento. Un momentito. Ay, perfecto. Sí, sí, había pasado una. Vale, vale. Bueno, ahora vamos con el chamanismo, ¿vale? Importante en esta época también. Los chamanes, tanto hombres como mujeres, eran importantes, ¿no? Tal y como se recogen en un informe chino sobre Japón, porque bastantes datos de Japón de esta época los tenemos en informes chinos, porque ellos no adoptaron la escritura hasta el siglo VIII, por ahí. El Kojiki y el Nihon Shoki nos hablan de figuras chamánicas importantes en torno al emperador Jimmu y al emperador Sujin. También destaca la emperatriz Himiko, que aparece en las crónicas chinas, la emperatriz Jingo y la figura de la consorte, como figuras chamánicas, ¿no?, relacionadas con estos poderes. Y las prácticas chamánicas hasta la entrada del budismo en el siglo VI eran muy similares a las que explicaremos más adelante sobre los Ainu, así que no me voy a detener mucho. En general, el emperador tenía una conexión especial con la diosa Amaterasu, como hemos mencionado, y otros le tenían que pedir permiso si querían adorarla. Sin embargo, para hablar con los kami de otros clanes que se fueron integrando en el reino de Yamato, el emperador tenía que conectar con los kami de estos clanes a través de una chamana, Miko, denominada Miko normalmente, que hacía como de medium, ¿no? El emperador obedecía a la voluntad divina, que se llama Mikoto, que le era comunicada a través de sueños y un estado de éxtasis, una posesión de un kami, que normalmente era inducida tocando el koto u otros instrumentos musicales. Y luego viene el siglo VI, cuando entra el budismo y avanza durante los siglos VII y VIII.
Pero el sintoísmo resiste en una sinergia mutuamente beneficiosa, lo cual también es bastante curioso, que es lo que mencionaba al comienzo, el sincretismo. Los poderosos y ricos templos budistas se dieron cuenta de que si permitían que hubiese santuarios sintoístas en su territorio, pues estarían protegidos por los tabús de la superstición y del poder que tenía em, el sintoísmo en ese momento, que pese a que finalmente, después de ahí una lucha de clanes, decidieron que entrase el budismo, pues el sintoísmo no perdió prestigio entre la gente. Y lo que se produjo al final es una sinergia solidaria, ¿no? Como símbolo de ello, en el año 783 se nombró al kami Hachiman como Daiji Zaiten Bosatsu. Bosatsu es como bodhisattva en sánscrito, que entonces se le igualaba pues, a un bodhisattva budista, lo cual pues, es el ejemplo primero y clarísimo de este sincretismo. Y fue entonces cuando se produjo el chamanismo budista, que lo voy a mencionar como dentro del chamanismo, pero ya es budista, que se llama Ubasoku Zenji, y su origen es desconocido, pero se puede afirmar con seguridad que muchos magos rústicos, curanderos y adivinos chamánicos de los distritos montañosos y del campo cayeron bajo esta influencia del budismo durante los primeros siglos, el séptimo y el octavo. Y los Ubasoku no tenían una formación formal en las doctrinas budistas. Aunque eran conocidos por su inusual poder espiritual, no eran reconocidos por las escuelas budistas ortodoxas, ¿no? Como clérigos regulares, y en la mayoría de los casos su relación con el budismo era muy tenue. Sin embargo, estaban muy influidos por el sintoísmo, el taoísmo y la piedad popular chamánica del periodo prebudista. Por lo tanto, tenían el chamanismo budista, que fue popular, ¿no? Y fue popular por estos dos motivos que tenéis en la diapositiva. El primero es que aceptaron a Buda, a quien veían como un hombre santo, un sanador, una especie de nuevo kami al que podían invocar para obtener beneficios prácticos o su bienestar en la vida del más allá, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Ver a Buda como un kami. Luego veremos más sobre esto. Y el otro motivo era que los sacerdotes budistas y sintoístas eran oficiales del gobierno, así que estaban especializados en oraciones y encantamientos para los gobernantes, ¿no? Para que estos sacasen una utilidad práctica de los dioses. Sin embargo, prestaban poca atención a las necesidades soteriológicas de las masas. Al comienzo, de hecho, solo los hijos de la aristocracia podían seguir la vida religiosa. Por esto, el chamanismo budista, que hizo prácticamente lo mismo que el chamanismo prebudista, se acercó más a las necesidades de las masas que tenían que luchar contra las fuerzas de la naturaleza, ofreciendo adivinaciones y oraciones en nombre de Buda, a quien identificaban como el mayor creador de milagros, ¿no? Em, y bueno, a lo largo del siglo VIII se redactaron una serie de regulaciones para monjes y monjas porque les preocupaba tanto la laxitud moral de los religiosos como el uso de la magia negra y las posibles conspiraciones contra la capital, ¿no? El gobierno siempre quiere tener el control sobre la magia y la religión. Esta diferencia entre la ortodoxia budista y el chamanismo no se solucionó del todo. Los gobernantes no consiguieron traer ni paz celestial a la nación, ni prosperidad y felicidad al pueblo. Siempre había estas tensiones. Mientras los nobles y altos eclesiásticos disfrutaban de los elegantes productos de la cultura nara en la que nos encontramos ahora, las masas vivían amontonadas en la miseria y la nación sufría de sobreimposición fiscal, intrigas políticas y apatía general. Y en este contexto, la vitalidad religiosa no se mantuvo gracias a los dignatarios eclesiásticos de la corte, sino a los budistas chamánicos, toscos y supersticiosos que emprendían un riguroso entrenamiento en las montañas sagradas y ofrecían a las masas una doctrina de fe simple y directa en los kamis y en Buda. Y de esta fusión del budismo chamánico del budismo con el chamanismo y la adivinación originarias, es de donde los académicos dicen que surgió el impulso creativo que marcó el periodo Heian y la historia posterior de la religión japonesa. Entonces, he puesto esa imagen porque no encontraba nada más que identificase mejor ese espíritu ecléctico, aunque sea una imagen de Buda fusionado con Jesucristo. Pero el meollo de la cuestión es esa fusión, que claro, a nosotros nos llama mucho la atención, pero esto es algo muy natural de Japón. Y ahora veremos las distintas interpretaciones, ¿no? Porque ante este panorama, el Shinto desarrolló dos corrientes, ¿no? Una de nostalgia del pasado, ¿no? De, de volver al verdadero sintoísmo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el otro enfoque, que es el que triunfó, fue el adopcionismo de nuevas creencias.
por un lado, confucianismo en la interpretación de los rituales sintoístas. Luego la geomancia china, el sistema del yin y el yang, que hablaremos ahora al respecto. Las ideas taoístas, por lo tanto. Y se empezaron a referir a los kamis con nombres chinos como Xinme o Miojin, palabras de origen chino. Y la mayor influencia fue del budismo Shingon y Tendai, ¿no? Shingon es más, ¿cómo se dice? Esotérico, y Tendai es como más serio, más centrado en estudiar los textos. Y bueno, primero decían que los kami protegían la ley de Buda, ¿no? Como kami como al servicio de Buda, ¿no? Esa fue una primera interpretación. Luego empezaron a decir que los kami necesitaban la salvación gracias a la ayuda de Buda, o sea, tenían que ser salvados por Buda. Y cada vez se fueron convirtiendo más kamis en bosatsu, ¿no? Que son bodhisattvas. Y tanto Saicho como Kukai, que son los fundadores de estas ramas del budismo, tenían una actitud conciliadora, pero no establecieron realmente ninguna teoría sistemática al respecto. Y luego se dijo que la esencia de los kami, Honji, es la iluminación, la budeidad. Así que los kami podían ser venerados ya que eran manifestaciones de los budas. Esto caló mucho y vamos a ver un ejemplo en el capítulo 5 del libro tercero del Heike Monogatari. Se dice, otro monje que se hallaba ahí en ese momento comentó, las divinidades son encarnaciones de Buda y de los bodhisattvas y ocultan la luz de su inteligencia y de su virtud manifestándose bajo diferentes formas. Unas veces se muestran como mortales, otras se transforman en deidades. Es cierto que la divinidad de Tsukushima es femenina y posee los 3 conocimientos supremos y los 6 poderes sobrenaturales, por lo que no le resulta nada difícil asumir forma humana. Aquí vemos primero la interpretación de las divinidades, de los kami, como budas, como seres que han alcanzado la iluminación, o bodhisattva, que son seres que se han quedado, podían haber alcanzado la iluminación, pero dicen, no, seré el último en entrar, porque primero voy a ayudar al resto de seres a alcanzar la iluminación, que es como si dijéramos un santo, pero, pero eso, se interpretan los kami como esa figura del budismo. Luego también, explícitamente, el kami de Itsukushima, que es de Kiyomori, como el kami de su clan, que está al lado de Hiroshima, es un sitio muy turístico hoy en día, pues eso se le asocia explícitamente con conceptos budistas. No deja de ser llamativo. Y por último, uy, esto va, bueno, aquí lo comento aquí. Por último, cabe señalar el amidismo, que no está aquí puesto en la diapositiva, pero es un concepto budista que es bastante importante en esta época, que fue como el primero de los 3 grandes budismos que perduran actualmente, que son eh, el amidismo, el Nichiren, el budismo Nichiren y el Zen. Y el budismo amidista, que surgió como una fe simple en respuesta al milenarismo y al pesimismo de la época, pues tuvo mucho calado. Y según el amidismo, el Buda Amida debía renacer en su paraíso si recitaba su nombre al morir con las famosas palabras Namu Amida Butsu. Es como me refugio en ti o eh, Buda Amida. Y en este paraíso, él y otros dioses se supone que te ayudarían a alcanzar la iluminación final, ¿no? Este tipo de fe está claro que hacía posible al pueblo llano acercarse a la salvación de Buda sin tener que entender las complejas doctrinas de otras ramas budistas. Pero lo curioso es que el amidismo también caló entre la aristocracia con mucha fuerza y se ve claramente en infinidad de textos, en el Heike se ve, en el Genji se ve. Y, y claro, y supongo que la pregunta que se haría cualquiera es, ¿acaso desear renacer en el paraíso no es un deseo? Y los deseos no se supone que te alejan de la budeidad. Pues eso también lo pensaban algunos monjes japoneses de la época, pero era una minoría a la que nadie hacía caso. Y se suele decir que este temperamento más emocional y menos sistemático, que no va ahí buscando las contradicciones, esta manera de enfocar la salvación y la religión es típico de la religiosidad japonesa. Y, y ya pasamos a lo myodo, ¿no? Esto literalmente significa el camino del yin y el yang, ¿no? El do de camino y un myo, el yin y el yang, que son prácticas que parten de la premisa de que todo en el universo está compuesto por el equilibrio entre el yin y el yang y los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal, agua, ¿no?
En su lectura del libro de los cambios, que em, es un libro clave para Japón en esta época, el filósofo chino considera que, bueno, sí, el filósofo chino Wang Bi, que es un comentarista de este libro, considera que conociendo la situación temporal y la posición en la que algo se sitúa en el gran orden universal, es posible comprender la razón de sus cambios y extraer conclusiones acerca de su devenir. Momento y posición son las dos coordenadas en función de las cuales es posible dar cuenta del desorden y de la particularidad irreducible de lo concreto. Es esa cosmovisión que empieza, bueno, que llega a Japón con mucha fuerza y se mezcla con todo este sincretismo previo. Y inicialmente fue practicado el onmyodo por eruditos extranjeros, monjes budistas que sabían leer chino, pero con el tiempo se permitió que esta función fuera desempeñada por laicos al servicio de la corte imperial. Y con la implementación del sistema Ritsuryo, un sistema de gobierno a finales del siglo VII y a principios del VIII, las técnicas del Yin y el Yang, que habían entrado en el siglo V, fueron formalizadas, ya como calaron, y se formalizaron en lo que se conoce como el Onmyoryo, que es como una institución establecida dentro del Ministerio de Asuntos de Centro, como si dijéramos la Secretaría de Adivinación, ¿no? Este departamento supervisaba disciplinas como el Onmyodo, la adivinación per se, el Tenmondo, la astronomía y el Rekido, que es la elaboración de calendarios. Y además el sistema prohibió que los monjes interpretaran fenómenos astronómicos o desastres, monopolizando estas actividades bajo la gestión estatal de los que se denominan Onmyo-ji, de como funcionarios al servicio del Estado, que cada vez fueron más, que se encargaban pues, de proteger la capital y hacer una serie de rituales eh, mágicos para evitar catástrofes, sobre todo, como ahora vamos a ver. El Onmyodo asumió un papel dual en la corte imperial para guiar decisiones y en la sociedad general para prevenir desastres como enfermedades o incendios, vistos como manifestaciones de espíritus o deidades vengativas, como los que vimos en el Congreso, los Onryo, que son los dioses vengativos. El Onmyodo comenzó a involucrarse en rituales estatales, influenciado por el sintoísmo practicado en el Jingikan, que es como la Secretaría de Asuntos Sintoístas. Sin embargo, debido a la pureza ritual del sintoísmo, las actividades relacionadas con la muerte y las enfermedades fueron eliminadas del ámbito del Onmyoryo, por todo este tabú. Por ejemplo, los rituales para convocar almas de los muertos o abordar enfermedades causadas por espíritus vengativos fueron transferidos a los monjes budistas. Y el Onmyodo se entrelazó con los rituales estatales del sistema Ritsuryo, integrando elementos esotéricos de ceremonias como el Ikijinsai, que era el ritual para apaciguar a las deidades epidémicas, y el Chinkasai, que es para prevenir incendios, entre otros, que como esas eran sus principales funciones. Y a pesar de las restricciones estatales, los onmyoji continuaron operando en el ámbito privado, eh, especialmente a partir del siglo XI, porque la gente también quería estos servicios, ¿no? Porque iba a estar limitado. En el siglo X se da, es como el auge, ¿no? En el siglo X, durante la era Heian, el Onmyodo alcanzó un desarrollo significativo gracias a la familia Kamo y su destacado discípulo Abe no Seimei. Este periodo marcó el auge de la tradición, como decimos, desde mediados del periodo Heian, junto con la expansión del gobierno regente, los diversos puestos dentro de la corte imperial se volvieron hereditarios. En el Onmyodo, los clanes Kamo son los especialistas en ciencias del calendario y el clan Abe, que era especialista en adivinación, monopolizaron estas cuestiones. Y para ganarse el favor de los nobles, los onmyoji actuaban como sanadores personales o doctores brujos, y esta relación fue heredada por sus descendientes. En el siglo X, el famoso adivino Amenhotep destacó por su extraordinaria habilidad en la adivinación, ganándose la confianza de la corte imperial, y la familia Abe en general pues, se especializó en la interpretación de los fenómenos naturales. Y en el Kojidan y otras colecciones de relatos hay una historia en la que Abe no Seimei es empleado para proteger a Fujiwara no Michinaga, que es un noble muy famoso, que lo tenía que proteger de una maldición enviada por un monje o myoji contratado por un antagonista político suyo. O sea, como que hay muchas leyendas en torno al famoso Abe no Seimei y todas sus cualidades adivinatorias. Y luego la familia Kamo eh,
en donde destaca Kamono Tadayuki y su hijo Kamono Yasunori, pues lideró los avances más relacionados con los calendarios, que también era una disciplina muy importante. Y con el tiempo las familias Abe y Kamo compitieron por posiciones clave en esta oficina que hemos mencionado, del Onmyorio, la oficina de adivinación, que era la encargada de los rituales imperiales. Y la creciente demanda de adivinaciones y rituales por parte de la aristocracia generó divisiones internas y consolidó pues, figuras como Abe no Yasuchika, que son como descendientes del clan Abe. Y luego ya más adelante, en la era Muromachi, siglo XIV-XV, la familia Abe consolidó su liderazgo mientras los Kamo perdían relevancia, desapareciendo en el periodo Sengoku. Y paralelamente el onmyodo comenzó a extenderse entre la población general, practicado por adivinos independientes, adivinos curanderos. Y luego ya tenemos el periodo de Toyotomi Hideyoshi, donde el onmyodo sufrió una fuerte represión, perdiendo herramientas y textos clave. En el shogunato Tokugawa, la familia Abe pasó a ser llamada Chuchi Mikado y regulaba las prácticas de todo Japón, pero el onmyodo quedó reducido a usos populares como la adivinación de direcciones y calendarios, perdiendo la influencia política que tuvo. Y finalmente, en 1870, en el gobierno Meiji, se prohibió el onmyodo, clasificándolo como una superstición. Hoy en día, pues es algo muy escaso, aunque supersticiones relacionadas perduran, pero no el onmyoji como tal. Sin embargo, eso, algunas ramas sobrevivieron asociándose con nuevas formas de Shinto también, como es el Itanagiryu, que es practicado en zonas rurales, pero es algo muy minoritario hoy en día. Y vamos a decir algunas prácticas más concretas, ¿no? Para darle un poco de concreción al onmyodo. Como afirma Samson, es muy laborioso detenerse, ¿no?, en todos los detalles sobre la gran cantidad de supersticiones que existían en aquella época. Era un caos de prohibiciones y tabúes, sin una lógica clara ni un orden aparente, y aún así influían incluso en las personas más sofisticadas. Por eso, en lugar de intentar explicarlo todo, voy a centrarme en algunos de los métodos que usaban para enfrentarse a las influencias negativas que creían que los rodeaban constantemente. El control de momentos propicios era fundamental en la vida japonesa medieval. La corte contaba con expertos, que con estos son myoji, de lo myorio, que eran expertos en onmyodo. Mientras que los ciudadanos acudían a adivinos privados, ¿no? Más o menos legales, ahí en un limbo. O sea, en principio prohibidos, pero se fue como liberalizando el gremio. Y no obstante, las supersticiones y el abuso de estas prácticas, claro, oscurecieron la vida cotidiana, claro, te podían timar o llevar a tomar las decisiones equivocadas. Y, y claro, uno también hay que tener en cuenta que la filosofía china, ya fuera confucianista, taoísta o el budismo, para entrar a Japón, eh, persuadieron a los japoneses afirmando que ellos tenían poderes mágicos superiores. Esto es importante también, que en esa época también era una manera de venderse, ¿no? Em, Tenemos, en primer lugar, la categoría de adivinación, ¿no? Boxen. Durante el periodo Heian, las personas pensaban que las maldiciones de seres espirituales, kamis, fantasmas, demonios, etc., causaban catástrofes como desastres naturales, enfermedades u otros eventos paranormales. Como os he mencionado antes, la viruela, pues era el demonio de la viruela que la causaba. Entonces hacían igual festivales para deshacerse de la viruela y lo único que causaba era lo contrario, que se extendiese más. Eh, Ejemplo típico, muy común en todos sitios. Por lo tanto, cuando ocurrían estos desastres o se contraían enfermedades, etcétera, la corte imperial, los nobles buscaban el origen de estas supuestas maldiciones y para enfrentarlas se convocaban a estos expertos, a los onmyoji, para realizar adivinaciones. Parte de las adivinaciones se realizaban mediante los caparazones de tortuga, que eso también es muy común en China. En Japón, en épocas anteriores, tenían con las escápulas de los ciervos. Em, y bueno, las caparazones de la tortuga o plastromancia. Y luego también estaban los movimientos de los astros, los calendarios para realizar las adivinaciones. Y por ejemplo, había días denominados monoimi, que son días de tabú, durante los cuales se creía que iba a ocurrir algo malo. Y para evitarlo, uno debía hacer algo. Normalmente este algo era quedarse en casa sin recibir visitas ni realizar tareas. Y bueno, este aislamiento era una forma aceptada de protegerse de las influencias negativas y también servía como una excusa para estar solo, básicamente. Y luego tenemos la magia y los rituales, el segundo campo, como el segundo tipo de rituales, bueno, de prácticas del onmyodo.
Por un lado tenemos ceremonias de purificación como el Nanase no Harae, en el que las impurezas o desgracias de una persona se transferían a una efigie, hitogata, una figurita de papel normalmente, que luego se descartaba en un río para evitar calamidades, ¿no? Este campo también incluye como conjuros de protección, como el Genbai, que en el Genbai, bueno, es un ritual de pasos mágicos y encantamientos para cuando hay cambios de residencia o entras a casas abandonadas, ¿no? Que se creían que podía haber espíritus malignos. Y se realizan esos pasos, bueno, ese es el más simple, hay infinidad de pasos, ¿no? Pero el más famoso para el Genbai es este que veis a la derecha, que se parece un poco, si habéis visto Dune o Dune o Duna, cuando convocan a los gusanos del desierto, pues hacen como no, para que no te pillen los gusanos, es para caminar sin que te pillen los gusanos, hacen unos pasos parecidos, ¿no? Pues estos son los pasos del ritual para como espantar a los espíritus cuando había cambios de residencia, ¿no? Y son de origen taoísta. Y el Migatame es otro ritual que sirve, bueno, que consiste en recitar encantamientos para proteger el cuerpo. Y luego también está el Rokuji Kanbijo, que son 6 caracteres, Rokuji de 6 caracteres sagrados, que a menudo vienen de mantras o de fórmulas esotéricas y que se combinan con el trazado de un círculo mágico para proteger o consagrar un espacio. Y también había rituales para la comunidad, como los que pretendían evitar desastres naturales, sequías, epidemias. La calamidad se exorcizaba mediante rituales públicos como el Koryusai, es el ritual de los 5 dragones, literalmente, que es para que llueva, o el Shikakushikai-sai, que es el ritual de las 4 esquinas y los 4 mundos, que sirve para evitar epidemias, ¿no? Tenían un papel muy importante. Tienen origen chamánico en realidad. Muchos de estos rituales y muchas veces consistían en entonar cánticos budistas y otras veces en rociar con agua mientras se recitaban fórmulas del libro de los cambios, que es el que os he citado al comienzo. El libro de los cambios o libro de las mutaciones, según como aparezca. Em, y como muchos académicos señalan, en todo el tema ritualístico también se junta el culto a la forma y a la belleza que imperaba en la sociedad aristocrática de la época. En el Genji Monogatari, en el capítulo 53, que se titula Tenarai, que creo que lo traducen como lección de caligrafía, cuando Genji dice que desea escapar de las vanidades mundanas, una monja le increpa que su deseo de irse de retiro a las montañas se debe a que está de moda. O sea que también está el factor de fondo de su valoración de la forma y de las modas. Eh, y una anécdota curiosa en torno a estos espíritus es la del espíritu vengativo de Michizane, bueno, Sugawara no Michizane, que era un destacado estadista que fue exiliado en el año 903 por la influencia de la familia Fujiwara, que eran sus rivales políticos, que tenían mucho poder en la corte. Y poco después de su muerte, en el destierro, empezaron a ocurrir una serie de calamidades, ¿no? Tormentas, rayos, incendios y muertes violentas asolaron la capital, lo que se atribuyó a su espíritu vengativo. Y para apaciguarlo, después de muerto, se le restituyó póstumamente su cargo y se destruyeron los documentos de su condena. Pero siguieron ocurriendo calamidades hasta que finalmente en el 942 un oráculo ordenó la construcción del santuario Kitanotenmangu en Kioto, si no me equivoco, en su honor. Y en el año 986 fue deificado, o sea, pasó de ser un exiliado a ser deificado como Tenjin, que es el dios del aprendizaje y la caligrafía. Esto enlaza con lo que hemos mencionado antes de que había nobles que se podían convertir en kamis. Y desde entonces ha sido venerado, o sea, fue una carrera perfecta, ¿no? Desde morir exiliado, después de muerto todo le fue bien, y hasta llegar a ser un dios. Y tenemos aquí el ejemplo también del Heike, de que empiezan a ocurrir calamidades, si no me equivoco, un poco antes de que muera Kiyomori, y ocurren calamidades como la que se ve al comienzo del todo de esta foto, que pone la descomunal calavera, al verse mirada con tal intensidad, se desvaneció sin dejar rastro como se desvanece la escarcha o la niebla por los rayos del sol. ¿Vale? Ven una calavera en el cielo y claro, se quedan un poco moscas.
Y además de estos sucesos, una noche ocurrió que un ratón que había anidado en la cola de un caballo tuvo ahí sus crías. Era el caballo favorito de Kiyomori, que lo guardaba con celo en el mejor de sus establos, bajo el cuidado de muchos mozos de cuadra. Considerando que se trataba de algo extraordinario, Kiyomori ordenó a 6 adivinos que estudiaran el significado del suceso. La conclusión de los adivinos fue la siguiente: hay que extremar las precauciones. Hombre, no sé, yo si viese una calavera en el cielo también extremaría las precauciones, pero es curioso que lo que más le llama la atención es los ratones que anidan en la cola de su caballo. Pero esto es simplemente para reflejar que era una cuestión constante, la constante superstición, la creencia en cómo podían influir en tu vida cotidiana y la consulta para cualquier motivo de estos adivinos. A los que eso primero fue una cuestión cortesana, o sea, cortesana como del gobierno, y cada vez se fue extendiendo entre la aristocracia y al pueblo llano, pagando, por supuesto. Y, mm, y por último queda la categoría de momentos y lugares auspiciosos, ¿no? O inauspiciosos. Em, Fechas, horas y direcciones, ¿no? Particularmente para eventos regulares como las funciones anuales de la corte imperial, eventos también extraordinarios como las visitas del emperador o rituales privados realizados para la nobleza. Y en estos casos los onmyoji examinaban con anticipación, pues eso, los tiempos, las fechas y las direcciones. También se practicaba la geomancia, bueno, Feng Shui concretamente. Al viajar, mudarse o construir una casa se tomaba cuidado para evitar tabúes de direcciones que se llaman kataimi, y era frecuente la práctica del katatagae, que consistía en trasladarse a un lugar diferente para viajar, para evitar viajar en una dirección tabú. ¿No? Por ejemplo, hay dioses que cambian cada día y hay que evitar la dirección en la que va ese dios. O hay dioses que se instalan en una dirección todo el año y como no ibas a evitar ir en esa dirección todo el año, pues se hacen como apaños, ¿no? Para, para evitar la mala suerte que podría implicar. Entonces, como digo, pues todo esto implica evitar ciertas direcciones consideradas desfavorables debido a la presencia de dioses, espíritus, el movimiento que los astrólogos predecían. Y, por ejemplo, el dios Hito Himeguri cambiaba de dirección cada día y eso había que tener cuidado. Y algunas deidades permanecían en puntos específicos durante periodos más largos y pues más precaución. Y un ejemplo curioso es que se cuenta que el emperador Shirakawa pasó la noche en un carro cerca de una puerta de la capital para evitar calamidades durante el día del mono, del ciclo sexagenario, antes de dirigirse a un lugar de culto. O sea, el emperador, que es considerado una deidad, y no la máxima, él mismo estaba sometido a estas cuestiones, ¿no? Y claro, estas incoherencias, por llamarlo de alguna manera, pues son producto de este complejo sincretismo, ¿no? Y de esta manera, pues los onmyoji, podemos concluir, cumplían el papel de informar mediante la adivinación los orígenes de desastres, eventos extraños y enfermedades a las personas aterrorizadas por estas maldiciones de los espíritus. Y también hay que tener en cuenta que también era muy frecuente en los típicos momentos de transición, como pueden ser la muerte, dar a luz. También eran momentos donde las personas eran consideradas vulnerables a estos espíritus y se intentaba pues, tener el máximo cuidado, ¿no? Purificaban los espíritus mediante toda esta serie de rituales, cánticos, movimientos y cálculos, ¿no? Y los onmyoji pues, se integraron así en el sistema social de la corte y se volvieron indispensables para ella. Y en este sentido podemos ver en el onmyodo un sistema de creencias mágico que poseía un papel pues, totalmente fundamental, aunque luego con el paso de los siglos ha caído en el olvido y hay otro tipo de supersticiones o prácticas mágico-religiosas que sí que han perdurado. Y por último tenemos la cosmovisión Ainu, que os va a recordar al sintoísmo bastante. Las creencias Ainu son un poco imprecisas y discrepantes en función del informante, ¿no? Porque recordemos que los Ainu no tenían escritura. Según Chiriyuki, los Ainu creen que son descendientes de la diosa del hogar, Chikisani Kamui, considerada la más cercana de los Kamui a los humanos. Según la tradición, fue la primera divinidad que descendió del mundo celestial para habitar en el mundo humano, y a ella se dirigen todas las oraciones al inicio de rituales, ya que puede transmitir mensajes a otros dioses. Esto es como lo más clave de esta diosa.
Además, se cree que el agua potable es su leche materna. Bueno, esto depende de las fuentes. Chikisani Kamui, también conocida como Apehuchi, es hermana de importantes deidades, como el dios de la caza, el dios del altar y la agricultura, y también se la vincula con la luz y el calor, ¿no? Como diosa de la vida y el fuego, y se la representa con un abanico dorado que simboliza el sol. Y es venerada bajo diversos títulos, ¿no? Kamui Huchi, como abuela diosa, Ape Huchi Kamui, que es abuela diosa del fuego, y Mosir Kor Kamui, diosa de nuestra tierra, ¿no? Pues ese como dios fundamental. Y la cosmología Ainu nos muestra un universo compuesto por tres zonas principales, pero como digo, eso depende de quién preguntes. Pero se puede intentar trazar esta cosmovisión en la que existe el cielo o canto, que también se le llama Kamui Mosir, Kamui, pues, dioses, que por cierto la palabra Kamui, aunque es algo tan crucial, viene del japonés kami, lo cual también es llamativo. Em, que es, bueno, Mosir es tierra, pues la tierra de los dioses. Luego tenemos el mundo terrenal, Ainu Mosir, Ainu es humano, es Mosir, tierra de los humanos. Y luego está el inframundo o Pokuna, que se divide en dos, Pokuna Mosir para los muertos comunes y Teine Pokuna Mosir para las almas malvadas, en principio. Estos tres niveles están conectados por un Axis Mundi, representado en su cultura por elementos como montañas sagradas, árboles o incluso la estrella polar, común entre los pueblos circumpolares. Para los Ainu, las montañas llamadas Kamui Waki o Kamui Nupuri eran moradas de los espíritus ancestrales y lugares de culto. Allí se realizaban rituales chamánicos, se ofrecían oraciones y se dejaban ofrendas en altares. Esto también pues, nos recuerda al sintoísmo. Estas prácticas ancestrales están vinculadas a historias como el Gran Diluvio, tras el cual algunas montañas quedaron como refugios ceremoniales. Bueno, un motivo también muy clásico. En estas montañas también se encuentran lagos míticos como el Kamui To, lago de los Kamui, que se cree que están conectados con el inframundo y son protegidos por el dios Rapusinupurkur, una serpiente emplumada asociada con el trueno y el relámpago. Este lo he mantenido sobre todo por la tradición mexicana, que me recordaba mucho a eso. Siempre el tema de las serpientes también suele ser muy recurrente en la mitología, aunque la modernidad y la influencia japonesa han reducido estas prácticas, ¿no? En la actualidad, pero algunas tradiciones, como ofrecer oraciones y saque en las montañas, pues aún perduran, ¿no? Entre los pocos Ainu o gente descendiente de Ainu que todavía habitan en Japón. Y un elemento ritual clave, que también de nuevo recuerda muchísimo al sintoísmo y que ahora veremos, es el Inau, que es un palo de madera cuya corteza o sea, es trabajada para colgar como unas tiras, como si fuera un arbolito, y simboliza eso, un árbol cósmico en miniatura. Los Inau conectan lo sagrado y lo terrenal y son dedicados a diversas deidades. Están por todas partes como símbolo de lo sagrado. Y este simbolismo de los árboles cósmicos también remite a creencias siberianas y circumpolares, pero lo encontramos también en el sintoísmo, que se llama Hara Egusi, como hemos visto. Entonces, eso nos encontramos ante otro animismo, ¿no? Porque la cosmología Ainu es profundamente animista. En su mundo, humanos, animales y plantas coexisten con una dimensión espiritual, donde los kamui, dioses o espíritus, actúan como fuerzas que los humanos no controlan. Algunos kamui adoptan forma animal o vegetal al bajar al mundo terrenal, y su presencia puede ser benigna o maligna. Para los Ainus, mantener buenas relaciones con los kamui es esencial, como vamos a ver. Y cada persona tiene entre uno y tres espíritus guía, que se suelen llamar Toren Peje en Ainu o Tsukigami en japonés. Y estos pueden ser individuales o colectivos y a su vez innatos o adquiridos. Por ejemplo, un espíritu guía innato puede conferir un don chamánico, mientras que uno adquirido puede ser temporal, como puede ser el caso de una enfermedad, ¿no? Porque también puede ser malos. Y las almas humanas son otro aspecto fascinante de esta cosmología, porque los Ainus las imaginan en forma de aves, mariposas o insectos, que esto también me recordaba cuando estuvimos en Morelia, al que vimos mariposas, que un motivo muy común, que suele estar relacionado con, creo que en el caso de los griegos también, con las almas. Y creen que estas almas tienen libertad para viajar, especialmente durante el sueño. En caso de pérdida de conciencia, se cree que el alma se sienta en la viga del techo. Esto aparece mucho también en las épicas, ahí, ¿no? Que cuando alguien muere se sienta ahí en la viga del techo y observa. Y tras la muerte, la residencia del alma se ubica en el corazón.
que se llama Ramat, que es como que cuelga del pecho, cuerda de la mente. Y el más allá es concebido como un mundo reflejado. Puede ser un espejo vertical al que se asciende desde una cueva o un espejo horizontal al que se llega cruzando el mar. Y estas visiones reflejan influencias tanto del norte de Asia como del sur de Oceanía. ¿Alguien interrumpido? Me encanta. ¿Alguien tiene el micro? ¿Alguien se tiene que mutear? Ya no se re. Ah, vale. Total, que pasamos ahora a los rituales funerarios, que esto también recuerda al sintoísmo primitivo. Los Ainu concebían el inframundo como un lugar donde se continuaba una vida similar a la terrenal. Las almas viajaban en forma invisible hacia él, generalmente a través de cavernas o entradas cercanas a las comunidades, como hemos dicho, cavernas como conexión. Pero el inframundo no era necesariamente destino final, ¿no? Según las creencias, tras cumplir ciertos deberes, el alma podía reencarnarse en un miembro de su propia familia, reflejando la importancia de la continuidad y la conexión entre generaciones. Había tal vez una tenue noción de reencarnación o de resurrección. Los funerales Ainu son eventos profundamente simbólicos que pueden extenderse durante varios días, especialmente en el suroeste de Hokkaido, debido a la llegada de invitados de aldeas lejanas. Durante el funeral, la casa donde se lleva a cabo se transforma. Los muebles y la decoración se invierte como representación de la transición hacia el otro mundo. Y los roles en los rituales están divididos por género. Los hombres construyen la tumba y excavan el hoyo en la ladera de una montaña, mientras que las mujeres preparan alimentos y confeccionan vestimentas para el difunto. Y una mujer mantiene el fuego que no se apague para asegurar que la diosa del fuego que hemos mencionado al comienzo proteja el alma del fallecido y evite la interferencia de espíritus malignos. Y también, como hemos mencionado antes, estos momentos de transición pues, son especialmente peligrosos, ¿no? para que los espíritus ejerzan ahí su influencia. El cuerpo es colocado en una tumba llamada Toizip, que es barco de tierra, ¿no? Un espacio que recrea en miniatura el interior de una casa Ainu. Y también se ve en este término que se refleja prácticas ancestrales de enviar a los muertos al mar, que está conectado también con el simbolismo marítimo que se puede ver en diversos aspectos de la cultura Ainu. Y junto al cadáver se colocan objetos domésticos, comida, y también se coloca un bastón, que también tiene como, no solo como para marcar la tumba, sino también como bastón para cuando el muerto se levante y camine. El entierro se realiza con los pies del difunto orientados al oeste, ¿no? Porque es una dirección que simboliza el destino de las almas humanas. En contraste, el este se asocia con el nacimiento y la renovación, ¿no? Es reservado para los dioses y las almas animales. En casos excepcionales, narrados en epopeyas, esto aparece con muchísima frecuencia, según si se quiere resucitar a un personaje o no, un estruendo en el este indica el regreso de un alma al mundo de los vivos, mientras que un eco en el oeste marca su partida definitiva. Según el estruendo que se oiga cuando muere, pues sabemos si va a resucitar en capítulos posteriores o no. Y existen rituales especiales para muertes inusuales, como las de las mujeres embarazadas o niños. Esto también ocurría en el Japón eh, de la época Yayoi y Kofun. En el caso de una mujer embarazada, el feto debía ser enterrado junto a ella para asegurar el renacimiento del bebé. Las muertes de bebés también requerían procedimientos específicos debido al temor hacia su espíritu, que se creía cargado de resentimiento por la interrupción de su vida. En ocasiones se enterraba también en vasijas y llevaba un procedimiento diferente. Y hasta principios del siglo XX, algunas comunidades Ainu quemaban las casas de los fallecidos, junto con sus pertenencias, para que estos tuvieran un hogar en el otro mundo, porque el otro mundo es concebido a veces, según algunos testimonios, como una réplica del mundo terrenal, pero post-mortem. Entonces tenías que tener una casa, ¿no? En la que vivir. Había que como que mandártela, y te la mandan pues quemándola. Los Ainu creían que no solo los humanos, sino también las casas y los objetos tenían almas que podían seguir existiendo tras su destrucción. Y el chamanismo Ainu em, representa la conexión eso, con lo espiritual, lo trascendental, pero no es algo distante o exclusivo. Y se integra profundamente en la vida cotidiana. O sea, los chamanes Ainu no son la élite, por decirlo así. En las comunidades Ainu, el chamanismo no es un don innato, reservado a unos pocos, sino una práctica que combina compromiso personal y participación colectiva. Según estudios de autores como Irimoto, esta visión desmitifica la idea de que los chamanes son figuras distantes o excepcionales, ¿no? El chamanismo es considerado un proceso continuo de aprendizaje.
que funciona, bueno, que avanza o progresa en función de las necesidades de la comunidad, ¿no? Desde la sanación hasta otro tipo de problemas. Y existen diferencias significativas entre las regiones, ¿no? De Sajalín y Hokkaido. En Sajalín, por lo que se sabe, está más influenciado por el chamanismo siberiano y los hombres suelen dominar estas prácticas, mientras que en Hokkaido son mayoritariamente mujeres quienes actúan como chamanas, según se sabe, porque nunca se puede saber realmente, al no quedar escritos. Sí, todo esto son intuiciones en muchas ocasiones. Esta predominancia femenina por eso ha llevado a interpretaciones culturales que asocian el chamanismo con la marginalización social y la magia negra, especialmente en épocas de contacto con la cultura japonesa, según informa Tanaka. Y, y en tiempos antiguos se cree que los chamanes, tanto hombres como mujeres, desempeñaban roles esenciales en la comunidad. Los hombres solían ser maestros ceremoniales y más líderes políticos, mientras que las mujeres, bueno, políticos de grupos bastante pequeños, mientras que las mujeres asumían roles prácticos en la comunicación con los espíritus, realizando trances, posesiones, para diagnosticar enfermedades o aconsejar a la comunidad. Pero el papel más ritual como la sanación sí que suele ser representada por las mujeres, ¿no? Que además suelen soplar sobre heridas y estas sanan, ¿no? Según la tradición. Y también se ve en la tradición oral, en todos los relatos. Pero los hombres suelen estar más vinculados con la comunicación con los dioses para rituales de caza, pesca y agricultura. Y veremos un ejemplo en una obra literaria en que se ve esto muy bien, cómo debían hacerse. Pero primero vamos a ver el ritual más famoso, que esto es lo más conocido de los Ainu, que es el Iomante, que es el sacrificio del oso. Consiste primero en capturar y criar al osezno, como si fuera su propio hijo. Lo cuidan, pues eso, como uno más de la familia. Y cuando ha pasado un tiempo, este es sacrificado en una ceremonia. Su carne y su sangre se ofrecen a los dioses, con la creencia de que al liberar su espíritu con respeto, éste regresará a la divinidad y traerá prosperidad al pueblo. Posteriormente, la comunidad comparte la carne del oso y finalmente los huesos y la piel del oso se tratan con reverencia y en algunos casos se guardan como reliquias. Ahora veremos imágenes. Se cree que gracias a este acto, el espíritu del oso regresará al mundo de los dioses y continuará brindando protección y recursos a la comunidad. Es la dinámica, o sea, la lógica detrás de esto es hacer una concepción animista, los animales y demás seres del mundo, al morir regresan y les comunican como si dijéramos al Dios primordial de todos ellos, de cada uno, de los osos, de los ciervos y demás, les comunica, me han tratado muy bien, manda más osos, o manda más peces, o manda más lo que sea. Pero si no siguen los rituales, es como que el animal llega ahí triste y le dice, no mandes más. Y ya pues ocurren las hambrunas y demás tragedias. Y los rituales Ainu no solo formaban parte de su vida cotidiana, sino que también quedaron plasmados en su tradición oral a través de los Kamui-yuka, epopeyas que narran las acciones de los dioses, ¿no? Kamui, que hemos visto, Dios, y Yuka, es cantar. Un ejemplo destacado es el canto del dios búho, recopilado por Chiriyuki en Ainu Shinyoshu. Ainu Shinyoshu es su obra más conocida, que Chiriyuki es la única obra que hizo, la pobre, porque falleció justo después, creo que con 19 años, pero nos dejó una maravillosa colección de obras, porque provenía de una familia de recitadoras. Y además, creo que si no todas, están traducidas a japonés muy bien, con mucho estilo literario. Y, y ahora lo comentaremos, pero primero vamos a ver unas imágenes. Aquí pues tenemos un biombo que nos muestra este ritual y vemos como eh, antes de que le disparen flechas para matarle, pues lo atan, lo tienen allí. Este se titulaba Jugando, me parece, como jugar antes de que le disparen. Y después hemos dicho que se exhibía la calavera con la piel del animal. Esto se llama Nusasan, este altar, y es como el emblema de los Ainos. Es una imagen bastante impactante
y que siempre tiene un lugar bastante importante en todos los museos o cualquier obra audiovisual que se haga al respecto. Em, Vemos aquí otro ejemplo, este es del Museo de Osaka, me parece, y se ve los inao que hemos dicho antes, los palos estos del Axis Mundi, que hay de distintos tipos, infinidad de cortes según la finalidad. Pero bueno, vemos aquí cómo está la calavera del oso allí enterrada entre estos inao, estas ofrendas, y nos recuerda mucho al Haraeguchi que hemos mencionado antes del sintoísmo. Y la verdad es que es una imagen bastante impactante. Y no sé, es como que, no sé, tiene esa, como que puedo entender un poco la fascinación, como esa conexión que pueden ver en este tipo de altares con la divinidad. Y aquí vemos en el que os he contado, os he mencionado el canto del dios búho recogido por Chiri Yukie. Vemos aquí que en esta historia eh, nos habla del dios búho, que es el protector de los humanos. Y este dios observa que la gente sufre una hambruna y para ayudarles envía un mensaje a los dioses a través de un pájaro mensajero. Y la respuesta revela que la escasez es causada por la falta de respeto a los rituales de caza y pesca. Entonces el dios búho enseña a los humanos en sueños los rituales correctos para asegurar el equilibrio con la naturaleza y evitar futuras crisis. La importancia del dios búho además se refleja en que toda una serie de epopeyas del héroe cultural, em, el héroe aparece casado con la hermana menor del dios búho, o sea, como que es una divinidad vaga, porque va cambiando según las zonas, pero importante para todo lo relacionado con el héroe cultural ainu. Y vemos aquí que dice, aquí vemos al lado izquierdo cuando lo hacen mal, ¿no? Esa es una traducción de un libro muy famoso de Filippi, si no me equivoco. Y habla de que cuando los humanos cazan ciervos, pues los golpean en la cabeza con palos así de madera, que no son ni nau ni palos decentes, son como así como a lo bruto y les quitan la piel, tiran la cabeza y todo mal básicamente. Y con los peces pues lo mismo, les golpean en la cabeza con palos así de madera podrida y el ciervo vuelve a casa desnudo, a casa quiere decir pues al más allá, ¿no? Hablar con este dios primigenio, por decirlo así, con el dios de la caza y le cuenta que le han tratado fatal. Y con los peces ocurre exactamente lo mismo. Va el dios de la pesca, con así todo el pobre pez, con los trozos de madera podrida, y claro, pues ocurren las hambrunas. Y después de saber eso, el dios búho les enseñó a los humanos en sus sueños, mientras duermen, em, cómo hacerlo bien. Y les cuenta que tienen que decorar, estos son como los palos, como sí, lo busqué, literalmente eran los palos con los que se golpea, que tienen que decorarlos como si fueran inau. Y con ellos matar a los peces, bueno, a los ciervos bueno, matar a los peces y decorar la cabeza de los ciervos. Tienen que seguir un ritual. Aquí, de esa manera, como resultado, los peces ya vuelven felices al más allá e informan a sus respectivos dioses de que tienen que seguir visitando la tierra de los humanos porque les tratan muy bien. Entonces, este es el fundamento de la cosmovisión Ainu y la verdad es que hasta donde yo sé les iba bastante bien. O sea, estaban muy integrados con su entorno y a ser comunidades pequeñas, la verdad es que las hambrunas y ese tipo de desgracias eran bastante infrecuentes. Lo que sí que dependía muchísimo del comercio, como que ya no evolucionaba más su tecnología, y claro, eso fue un problema a la larga. Pero en cuanto a su conexión con el entorno y a su supervivencia, estaban muy bien adaptados. Y no sé, igual era por las enseñanzas del dios búho. Y ahora vamos a ver las conclusiones básicas de esta charla. Lo primero que podemos concluir es que la tradición mágico-religiosa de Japón es omnipresente, tanto en su vida práctica como en su producción artística. Es algo omnipresente
a pesar de sus particularidades. Y tiene la peculiaridad de que muchos aspectos esenciales se han mantenido prácticamente iguales hasta la actualidad, ya que la modernidad no ha arrasado con estas prácticas. Pero analizar esto pues ya sería tema de otra charla, porque es bastante curioso y tiene sus aristas. Lo segundo que podemos concluir es que el animismo y el chamanismo está en los orígenes de las creencias del archipiélago japonés, tanto del sintoísmo como de la cosmovisión Ainu. Eh, Sin embargo, el sintoísmo tuvo un proceso de sincretismo mayor, ¿no? Al mezclarse con el budismo y mayor influencia de China, ¿no? Como hemos visto a través de los myodo. Ya es ahí una mezcla que, pues si en sus comienzos, Yayoi y Kofun, esas épocas era más parecido a lo Ainu, ya eso fue cambiando. Pero tampoco demasiado, como hemos podido ver. Y en general se suele afirmar que la espiritualidad japonesa muestra falta de interés por los argumentos metafísicos o las sutilezas teológicas, ¿no? Y prefiere un enfoque emocional y práctico más que sistemático o teórico de las cuestiones espirituales. Y esto pues perdura y la verdad es que es algo que se siente en el ambiente, incluso en la actualidad. Y, así que... Con esto concluyo la charla, espero que haya sido comprensible y cualquier duda o comentario que queráis hacer, pues es más que bienvenido. Pues muchas gracias, Marta, por esta visión. La verdad es que es bien difícil sintetizar tantos elementos en cosa de una hora Que la verdad es que sí. y hacerlo además de una manera que, bueno, yo creo que es, vamos, que se ha seguido bastante bien. Ahora, si no te importa, para que nos veamos mejor todos, Ujú. ¿Dejo de compartir? sí, deja de Vale, compartir y así vale. podemos. Y bueno, yo quería antes de vamos, de preguntar si alguien tiene alguna pregunta, a la redundancia, yo quería comentar un par de cosas bueno, de las muchísimas que me estaban dando vueltas conforme ibas avanzando en la presentación, porque realmente hay muchísimas cosas que seguían con las telas a las que se le podía sacar punta, pero bueno. La primera simplemente es una cuestión que tiene que ver con lo que has comentado de esa, bueno, primero del sintoísmo como práctica religiosa. Ujú, eh, el, bueno, creo que esto es una distinción que le introdujeron primero los historiadores del judaísmo, porque precisamente en la religión judía se ve la transformación entre lo que luego ya es una cosa que se ha generalizado entre los historiadores de las religiones o entre los antropólogos que se ocupan de estos temas, que es lo que llaman las religiones cultuales o rituales y las religiones éticas. Entonces, en ujú, las religiones, que es en la que se introduce el concepto de pecado propiamente dicho. ¿No? O sea, en la religión cultural, lo fundamental es la pureza o la impureza, el hacer bien o mal los rituales. Esto lo vemos, por ejemplo, en la religión romana. Es decir, la religión romana, el concepto de pecado prácticamente no existe. ujú, Es decir, existe el concepto, o sea, toda la cuestión radica en hacer de la manera adecuada los rituales correspondientes para satisfacer a la divinidad correspondiente y el correlato de eso es todas las prácticas adivinatorias, o sea, el arúspice, que también, como en el caso, como acaba siendo en el caso japonés, es, digamos, un miembro de la administración de la República Romana y luego del imperio hasta que se asienta el cristianismo, ¿no? Es decir, la adivinación es un proceso controlado públicamente, porque tiene que ver o sea, puede ir un particular al templo a pedir eh, eso, que le lean las vísceras de un animal o lo que sea, pero fundamentalmente lo que está ahí en juego es la res pública, o sea, el asunto público, ujú, el bienestar común o el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, la religión, y de hecho, cuando se configuran las religiones modernas,
o sea, lo que ya identificamos claramente como prácticas religiosas frente a ese tipo de prácticas como el chamanismo que desde nuestra perspectiva pues resulta un poco problemático y las identificamos más con la magia que con la religión, que son dos categorías que se están solapando constantemente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, desde nuestra propia tradición cultural, bueno, pues las vemos eso como algo más mágico que religioso. Porque nosotros asociamos la religión a fin de cuentas al culto. ¿Por qué? Pues porque todas las religiones de la cuenca del Mediterráneo tienen ese componente. Pero en un momento dado se empieza a desarrollar la idea de que no solamente hay que hacer bien las cosas con una serie de rituales precisos, los días faustos e infaustos, etcétera, etcétera, y las cuestiones de pureza ritual, sino que además está el problema de la responsabilidad moral, ¿no? Que en el mundo greco-romano en realidad ya se sitúa al margen de la religión, porque esto ya entra con la filosofía. Es decir, esto entra con toda la reflexión filosófica y alcanza, digamos, quizá lo que podríamos llamar su máxima formalización con el estoicismo, ¿no? Que de hecho influyó tanto en la configuración del cristianismo primitivo. Pero bueno, en cualquier caso, eso, quería simplemente comentar eso porque nos ayuda a entender que lo que sucede en Japón no es para nada un caso No, extraño en ese sentido, desde luego. Lo que sí es curioso es eso que has señalado y que nos invita a pensar en una futura charla en la que precisamente hables de eso, tal y como has apuntado al final, cómo funciona hoy eso en el Japón contemporáneo, ¿no? Que cómo se es esa idea de compatibiliza. que no se, de que no, de que la mayor parte de la gente que practica los rituales sintoístas no se considera religiosa. Es decir, esto es curioso porque desde luego en Occidente sería impensable. Es decir, lo interpretarías de la manera que fuera, pero alguien que practica unos rituales de ese tipo no se consideraría seguramente una persona no religiosa, ¿no? Y pues yo qué sé, como el que practica un cristianismo puramente litúrgico, vamos a decirlo así para entendernos, ¿no? Que de hecho es muy buena parte de la población que tampoco le interesan para nada las sutilezas teológicas, ¿no? Pues, y sin embargo, obviamente se consideran religiosas. Claro, es verdad Sí. que el cristianismo tiene una teología independientemente de que a ti te dé igual. Pero bueno, en fin, es una cosa curiosa, ¿no? Eso, ya digo, sí que creo que podría ser objeto de una charla futura, el cómo eso se vive hoy, cómo funciona hoy eso, ¿no? Y bueno, ya digo que, que constantemente estaba relacionando cosas y dándole vueltas. Simplemente quería preguntarte si te suena que haya algún trabajo que relacione el chamanismo, sobre todo el Ainu, con el chamanismo, con el que da nombre al fenómeno, que es el de los pueblos siberianos. ¿Sabes si alguien se ha Sí. molestado? Sí, ¿no? Claro, Sí que hay, bastante. sí, sí, tampoco mucho. He visto japoneses que han empezado a escribir al respecto, sobre todo en cuanto a el origen de su recitación de la épica, ¿no? Es lo que yo estoy Ajá. mirando. Porque se entiende, a veces se especula con que pueda ser el dios que te posee y por tanto Ah, comunicas ya, un sí, sí. El determinado relato. entusiasmo. Ujú. Claro, o puede ser también simplemente se especula con representaciones teatrales, ¿no? Pero realmente no hay Ujú. no se sabe si tienen representaciones teatrales como Ujú. tal. Entonces, en torno a eso sí que ha habido vinculaciones con el caso de las manifestaciones por Siberia y por ahí, para Ujú. intentar descartar. Si Ya, esto, como diciendo, si esto no ha ocurrido en Siberia, ¿por qué iba a ocurrir en el caso Ainu? Sería extraño. No me ya. acuerdo si Ujú. era con respecto al teatro o a la posesión o alguna de las posibles explicaciones. Pero aparte de eso no recuerdo ninguno, no me acuerdo de los nombres, Ujú. sí. Lo puedo mirar y de hecho es un Ujú. campo que tengo que seguir explorando, pero como es algo tan Ya, nicho claro, todavía ahí, no me he claro, no, metido. no, claro, es una cosa muy específica. Es que además, claro, la bibliografía más importante, aunque hay cosas interesantes y en inglés, la bibliografía más importante sobre el chamanismo siberiano está en ruso. Entonces, claro, tú tienes que encontrar a alguien que sepa ruso, que sepa japonés y, a ser posible, las lenguas originales para poder profundizar en el asunto. Entonces ya empezamos a perfilar
yo qué sé, a un académico de Irkutsk, de estos, sobre todo estilo decimonónico, de los que eran capaces de estudiar tropecientas lenguas y no sabemos Ciertamente. muy bien cómo al final eran capaces de hacer ese tipo de obras de la erudición decimonónica que a nosotros nos siguen dejando perplejos, ¿no? Porque realmente hay bien poca gente ahora que tenga esas capacidades. Pero bueno. Hay algunos académicos, me parece que hay un ruso y un polaco que se interesaron mucho en los temas Ainu, pero claro, son obras un poco difíciles de obtener por el idioma en el que están escritas, pero No, bueno. bueno, eso primero y luego, claro, depende de cuándo estén hechas también. Es Claro, decir, porque también, claro, el sí, sí, problema es sí, que sí. las teorías decimonónicas sobre la mitología a veces y de Ujú. la mitología Sí, comparada en sí, particular, pues a veces son bastante peculiares, con lo cual pues sí, hay sí, que sí. manejar los datos con cuidado, ¿no? Hay que hacer una lectura muy, digamos, muy filtrada, para lo cual uno tiene también, el que lee tiene que tener muy presente las diferencias entre ese enfoque y lo que hoy consideramos más o menos razonable en ese mundo, con lo cual realmente las complejidades se amontonan. Pero bueno, ya he hablado yo bastante. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, como siempre? Carla, adelante. Yo. ¿Qué tal? Buen día a Hola. todos. Buen día. Yo tengo, bueno, quisiera como preguntar si puedes ahondar en algunos puntos que me llamaron mucho la atención. Hola Marta, Ujú. disculpa. Vale. Bueno, para empezar, felicidades. Estoy Gracias. fascinada con estos temas. Bueno, desde el Congreso para mí Gracias. es como todo un mundo nuevo. Y, y pues bueno, ahorita ya aprendí un poco más, pero me llama la atención. Voy como en orden, es que tengo algunas notas, pero es más bien como de curiosidad, ¿no? Y para Ujú, que platiques un poquito más. ujú, Eh, Tú mencionabas lo de los rituales de protección popular, ujú, ujú, estos rituales para la sequía y para ujú, desastres naturales. No sé, o sea, a mí más bien me da curiosidad ver algún ejemplo o si podrías recomendarnos algún libro o artículo donde podamos ver ejemplos ujú, o sea, yo me imagino, digo, es que claro, todo lo que voy escuchando lo relaciono con el contexto de aquí, de las ujú, prácticas que tenemos aquí, entonces aquí hay muchísimo de eso, ¿no? Digo, aquí hay gente como más, más especialista en esos temas, ujú, pero algún ejemplo que tengas, yo lo pienso como somos como del área de literatura, pienso en ujú, si hay algunos cantos, algunos versos o algo así. Digo, si no los tienes ahorita no hay ningún problema, si después nos puedes compartir si hay algún ujú. corpus que Vale, sí, lo puedo mirar. sí, porque justo lo que Ujú, dices es que, digo, yo estaba como de rápido buscando bibliografía y ujú. como dices, y como decía el doctor Alberto, el idioma es un problema porque sí hay, Sí, parece ser, se va a decir. pero yo no tengo como mucho acceso, pues, por la cuestión del idioma, ¿no? Entonces, me da curiosidad saber si hay algo, tal vez aunque esté en inglés, pero que haya alguna traducción que se pueda revisar, o si tienes Vale. algún ejemplo. Y otra cuestión que, bueno, me llamó muchísimo la atención es de los Ainu. Esta Ujú, imagen del infierno me llama mucho la atención porque mencionaste, ¿no? Que es como, ujú. no sé si lo entendí bien, pero es como una continuación de lo terrenal. Sí, Eh, o momentánea, puedes reencarnarte, pasado ajá. un tiempo, pero sí. ¿Quién es? O sea, bueno, la duda es que somos súper religiosos, pero de la religión somos judeocristianos, ¿no? O sea, tenemos Ujú, una idea del infierno muy terrible, ¿no? ujú. Entonces, mi duda es allí, ¿quién va al infierno, quién no? ¿Por Claro, qué se claro. quedan en ese pasaje? ¿Qué deben hacer? Digo, sé que igual es una pregunta muy, muy compleja como para explicar en tan poco tiempo, pero me Ujú, llama la atención ese infierno. Si es entonces o sea, como un espacio tal cual terrenal, así, no sé si los testimonios se diga cómo es, tal cual, es una curiosidad mía. Y ujú, también tenía la duda que mencionaba el doctor Alberto,
de cómo funciona hoy, cómo podemos ver al día de hoy, si tienes algún ejemplo, estas manifestaciones, estas supersticiones, todo esto, si tienes algún Ujú. ejemplo del día de hoy. Y bueno, no del día de hoy, sino de, de, de estos días, ¿no? Y nada más eso. Vale, a Marta, ver, Marta, perdona, antes de que, dime, antes dime. de que respondas, yo dejaría la última pregunta sin responder porque yo creo que merece la pena guardar todo eso para otra sesión Lo en más la que nos divertido es cuentes verdad, un ¿vale? poco más Ajá. despacio todo lo que tiene que ver con las pervivencias o cómo funciona eso hoy en día en el Japón actual, ¿no? Entonces, con lo que te ha preguntado, creo que ya tienes para responder, o sea que yo te aconsejo que eso lo dejemos ahí en el aire y así nos sirve de reclamo para la próxima sesión en la que Vale, bien, intervenga. bien. Es lo más divertido, yo creo. Y lo más llamativo, porque no es algo antiguo que te tienes que cambiar de tiempo y espacio, sino que te puedes mantener en la actualidad. Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, en los ejemplos rituales, ejemplos concretos, la verdad es que en todo lo que he leído había bastantes pocos, sobre todo se citaba el libro de los cambios o mantras o sí, oraciones de la secta Shingon, que es la esotérica, la más como práctica y la menos erudita, ¿no? Que la Tendai pasaba un poco de estas cosas, era más de estudiar. Y, y claro, pero ejemplos concretos, pues tendría que mirarlo, puedo investigar. Pero el problema es que, claro, cuando te metes en lo concreto, como que esto le interesa a poca gente, en el sentido de que hay mucha diversidad, hay mucho cambio, era también hasta cierto punto secretista, porque se quería tener el control de esta magia. Y, y por otro lado, claro, cuando lo primero que encuentras cuando empiezas a buscar cosas reales es libros prácticos para los japoneses modernos. Eso es muy gracioso. Lo de cómo hacer vudú, cómo hacer esto, pero siguiendo procedimientos de los myoji. Y me hace mucha gracia. Pero claro, ahí están en japonés es el problema. Y ahí sí que tendrás em, oraciones reales, que ahí el rigor histórico del asunto habría que estudiarlo. Pero puedo investigar a ver si encuentro algo con rigor histórico que recree. Pero eso, lo que más he leído es Libro de los Cambios, o de las Mutaciones, que es, en realidad es algo como del año 1000 antes de Cristo, pero más o menos ha perdurado. Y lo comentó, bueno, Confucio creo que no, pero dijo que quería comentarlo. No sé si no le dio tiempo en su vida, pero es algo que ha impactado eh, la magia china, lo de los hexagramas, lo de los elementos, todo eso. Eh, y se ha ido sistematizando con el tiempo hasta eso, hasta lo que conocemos hoy como el libro de los cambios. Y luego eso, Shingon, toda la corriente esotérica eso, del budismo esotérico y también eso, lo de los pasos, por ejemplo, eso es de taoísmo, del taoísmo. Pero hay como infinidad de pasos para infinidad de ocasiones, infinidad de cálculos matemáticos que por eso no me he querido meter, pero intentaré buscar algo de bibliografía y os la puedo mandar y compartir al respecto. A ver en qué idioma encuentro eso. La segunda pregunta era el infierno Ainu. El infierno Ainu es también como un vacío, porque, claro, como dices tú bien, como que uno va con su mente esquemática de, bueno, tiene que tener sentido la cosmovisión y hay como lagunas tan esenciales como el infierno o el más allá. Y ves que a veces eso, el enanismo, como que te parece que el infierno les da igual. Es una cosa un poco extraña, al menos para mi percepción. Em, y entonces, pues, en la mayoría de testimonios no se habla, es algo que no se menciona. Y no parece haber un código moral claro al respecto. O sea, hay cosas básicas, como antes que hemos mencionado, pecados básicos del sintoísmo, pues en cuanto a la comunidad y demás, y pues eso, violaciones, comunidad y demás, pero no son cosas como muy consistentes y claras, y porque tampoco hay una noción consistente y clara del infierno, ni como lugar de sufrimiento, y tal. Por eso he citado a Chiri Yukie porque es una chica muy joven, o sea, igual tiene una visión un poco que ha intentado sistematizar la visión Ainu. Pero,
pero el asunto es que permanece un poco oscuro. Y eso, y a veces se concibe como algo simplemente transitorio, o en la épica que he leído, el infierno es simplemente. A veces está la noción del río, tan típica, pero sí que es una copia de la vida terrenal, pero allí y ya está. Y a veces hay espíritus malignos o no, pero no se hacen distinciones muy concisas al respecto. Entonces es un poco un revuelto ahí Es- según es- a quién preguntas. Estoy pensando justo, pero eso ya, no sé, es también como curiosidad. No tendrá que ver, o sea, tal vez en la traducción, pero bueno, creo que tú sabes japonés, entonces tú me dirás. No sé cuál era la palabra original en japonés y si Ujú. las traducciones justamente lo han mencionado, ajá, se ha traducido como infierno, porque es lo que tal vez más se acerca, ¿no? Y tal vez para nosotros cuando Claro. escuchamos Ujú. justo la palabra infierno, por Ujú. eso la relacionamos directamente con nuestro infierno, Sí. ¿no? Entonces estoy pensando que podría tener que ver Ujú. con eso, que es este espacio, como tú mencionas, de tránsito, Ujú. pero que tal cual no es un infierno, ¿no? O sea, que tal vez la Claro, claro, traducción, sí. ajá, lo Sí. problemático es más traducción, la adaptación, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió eso, que es posible que Sí, tenga que ver también. va más por inframundo o tierra de los muertos. Va más por ahí que por Ándale, sitio sí, donde tiene tengas sentido. que estar sufriendo, penando o purgándote de alguna forma. Claro, ya, bien. Va un poco por ahí. Pero eso sí, saco algo en claro, pues os lo digo. Pero ya digo que es que los Ainu no son algo unificado y tampoco es algo que se tenga una evolución como registros, de forma que, bueno, según donde preguntes y en qué momento y de qué generación sea, pues te cuenta una cosa u otra. De Muchas todas maneras, gracias, esa Marta. visión del inframundo más bastante inconcreta también es bastante típica de religiones arcaicas, ¿no? Porque a fin de cuentas el Hades griego, pero para empezar es un sitio que está también al oeste, o sea, es donde el sol, donde mueren los Claro. astros, ¿no? Entonces, Ujú. y es un sitio también, es decir, donde simplemente los muertos están tristes normalmente, pero que es lo que refleja la visita de Ulises en la Odisea, ¿no? Pero por ejemplo, el Sheol hebreo es el inframundo original de la religión judía, es un sitio donde los muertos están, quiero recordar que dice en algún momento de la Biblia, literalmente cubiertos de polvo. O sea, es como una enorme cripta donde están ahí los difuntos, pero como podían estar en una cripta. O sea, es decir, realmente, ¿no? No, son elaboraciones en ese sentido, en general, muy poco detalladas, porque a fin de cuentas nadie ha vuelto y por lo tanto no sabemos cómo es aquello, ¿no? Y además porque, claro, en religiones cultuales es más importante morir bien en términos rituales. Esto, por ejemplo, Gandha nos lo ha explicado a propósito de lo del vampirismo, ¿no? Es decir, uno se convierte en vampiro, ¿por qué? Pues porque no se han hecho bien los ritos funerarios, es una de las razones básicas. Entonces, es ese planteamiento tradicional de las religiones cultuales y luego solo cuando se introduce ya, primero, más o menos en correlación, el concepto de pecado y por lo tanto el concepto de retribución, el más allá adquiere unos contornos más definidos porque, claro, entonces hay que separar, hay que explicar qué se llevan los que van al cielo y qué se llevan los que van al infierno, ¿no? Y entonces ya esto es común, por ejemplo, al cristianismo y al islam. ¿M? Aunque en el judaísmo yo creo que siempre ha seguido siendo una cosa, no ha acabado de formalizarse los conceptos a ese respecto, ¿no? Claudia, Eh, cuando... Sí. Perdona, A ver, sí, sí, no. simplemente Sí, sí, señalar adelante. que en el budismo es muy curioso todos estos aspectos porque ahí sí que estás sistematizado dentro de las 20.000 capas del infierno y los Ujú. 20.000 tipos de todo, pero o sea, ahí sí que hay estos conceptos más, esos, más como tal, por eso digo que los que se conciben como religiosos suelen ser budistas, porque eso sí que, paradójicamente, porque siempre está el debate el budismo es una religión porque no tiene Dios, no sé qué, Ya. pero realmente es lo que en el caso japonés es lo que más se concibe como una religión, con su código moral, con sus visiones más
parecidas a otro tipo de religiones más elaboradas. Y también respecto a la muerte, también había una obsesión en los orígenes del budismo en Japón con el amidismo que os he comentado de morir pensando en Buda. Si no morías pensando en Buda, olvídate de renacer en el paraíso de la tierra pura, que es el de Amida. Y tenían una serie de estrategias súper divertidas para morir pensando en Buda. Y tenían capillas donde se iban ahí y tenían como un hilo que conectaba con una especie de imagen. Y me ha recordado con lo de los vampiros y morir bien. Pues también tenían esa imagen del infierno, pero ya les viene del budismo, lo cual no es incompatible con todos los sintoístas. Y nada, es ese comentario. Muy bien. Claudia, si no te importa, leemos el comentario de Dagoberto antes de darte la palabra. En la cultura mixteca se nombra en lengua propia Ñundi, el mundo de los muertos, en donde existen reglas y todo. Por ejemplo, las parejas que no se casaron en el otro mundo sería imposible seguir juntos. Se corre el peligro de que la mujer se case con un animal. Eso es curioso. Curioso. Esto recuerda mucho precisamente a esas creencias de tipo entre animista, totémico, del chamanismo más arcaico, ¿no? Bueno, Claudia, tú, pues que llevas ya un rato con la mano levantada, cuando quieras. No, estoy fascinada. Muchas gracias, Marta, de Nada, verdad. un placer. Gracias por compartir todo con nosotros este trabajo que además se ve eso, de profundidad como la lengua, ¿no? Que no llegamos a llegar al fondo, por supuesto, porque tienes que darnos una introducción, lo cual estuvo muy bien. Y bueno, coincido con Alberto en que tenemos que tener algunas sesiones más. Yo lo diría en plural. Este, Encantada. mira, me llamó mucho la atención, en efecto, la correlación que hiciste o comparación con lo que pasa en México respecto a las mariposas y demás. Aunque tú lo decías, veo las mariposas y me parece, o me recuerda, ¿no? Ese momento. Precisamente entre los pueblos de Michoacán existe esta creencia, ¿no? De que en efecto las almas vuelven en ciertas épocas como mariposas pequeñas blancas, que eran creo que las que estaban en ese momento, que además coincide con el Día de los Muertos, ¿no? Y te quería recomendar porque hay un investigador que ha hecho una comparación entre la cultura japonesa y la cultura purépecha, que es el pueblo indígena, uno de los pueblos de allá de Michoacán, que es Agustín Jacinto Zavala, trabaja en el colegio de Michoacán y sí ha hecho varias revisiones, ¿no? Porque sí hay bastantes similitudes, comparatistas, por supuesto, ¿no? Yo tenía como, bueno, tengo muchísimas preguntas de tipo más bien, así como básicas, pero quisiera solamente hacerte una sobre las maldiciones y el chamanismo, porque aquí, por ejemplo, también los chamanes se contratan para lanzar maldiciones, que aquí dicen para hacer trabajos también, ¿no? O positivos o negativos. Pero bueno, el negativo está, ¿no? Entonces, creo que eso sería una maldición por sí misma. Cuando dicen maldiciones, ¿se refieren en efecto a tal cual una maldición o es algo mucho más complejo? Esa sería una pregunta y la otra es si existe o existía en esa época de la que hablaste eso, la contratación específica para lanzar maldiciones. Si es posible hablar de Sí. eso o si no. Y Sí. bueno, las otras preguntas yo Ujú. creo que te las iré haciendo después porque Vale, sí. sí. Bueno, sí. Gracias. Encantada. Sí que existía contratar a un myoji o especialistas de estos temas para, para lanzar maldiciones. Os he contado el de Michinaga, un noble muy importante que tenía un rival político y que le lanzó maldiciones. Entonces le protegió el otro famoso, el Abe no Seimei, que es muy famoso, y le protegió o sea, casi como pues eso, una batalla ahí de adivinos. Y también hay otros. Hay batallas de adivinos, hay distintas leyendas sobre la capacidad adivinatoria que va un poco más allá de la adivinación, de que en un cofre decía uno que había mandarinas y el otro cambió las mandarinas por ratas, entonces abrieron el cofre y había ratas, entonces ganó el Ave no sé M. Total, que sí que existe esta contratación para hacer maldiciones de todo tipo, desde muñecas vudú que tienen así forma de papelito y se les pincha, se les hace diversos procedimientos. Y,
y también tipo para enamorar, pues lo que, no sé, en España al menos se conoce como amarre, ese tipo de cosas. Y sí que había maldiciones que se llaman tatari normalmente, que son, pueden ser de espíritus, o sea, la obsesión que tenían es con los espíritus vengativos, de hecho, cuando vimos la charla en el Congreso, pues eso, eran mujeres que habían muerto en condiciones trágicas, traicionadas por sus maridos o por sus señores, y luego también gente mandada al exilio, que claro, para los cortesanos eso era peor que la muerte, ¿no? Vivir en el mundo rural, lejos de la capital. Entonces, pues es ese motivo, ¿no? De una vez muerto, pues ese fantasma te persigue. Y, y entonces, claro, sí que existe la noción como maldición como tal. Una pregunta Interesante. rápida, perdón, Sí. Andrés, que me estoy Vale, saltando es rápido. verdad. Pero sí, me llamó mucho la atención este personaje, el Abeno Seime, ¿se llama? Ujú. Sí, sí, sí. Me suena como muy legendario, como una especie Sí, de héroe. ¿Es así? sí, 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 Y sí, sí, ¿es sí. así existen? Es legendario, sí. O sea, legendario de que no se sabe realmente. Pero, y luego descendencia tuvo, es como que ya debió existir, pero no se sabe casi nada de su vida. Muchas- Pues Andrés, La cuando última. quieras. Ok, hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas Me tardes. sumo a los agradecimientos, Marta, me pareció como muy interesante y estaba acá muy metidísimo porque además son temas que también me gustan bastante. Me pareció muy interesante, por ejemplo, cómo, bueno, yo también estudié antropología, entonces también cómo se vio, digamos, entre líneas, cómo esta dimensión mágica también se va entretejiendo, digamos, con una dimensión, de ecología, ¿no? También cómo permite justamente el equilibrio en momentos de crisis, ¿no? También como lo estaba comentando al principio, la duda que externó Carla. Entonces me pareció sumamente interesante. Y por otro lado, también estas conexiones que hay con la dimensión política, ¿no? Tú mencionaste cómo se fue articulando, por ejemplo, con el confucianismo y el taoísmo, ¿no? Que hay como dimensiones distintas ahí y colocaciones políticas distintas, ¿no? Por un lado, Confucio que tenía como una perspectiva mucho más nacionalista y el taoísmo que va en un sentido contrario, ¿no? Incluso con una perspectiva mucho más libertaria, ¿no? No sé, Ujú, pensando en Lao Tse, Chuanzi, Liesi, etcétera, ¿no? ujú. Y la pregunta a lo mejor en concreto que me gustaría hacerte, también tengo como muchas dudas, por lo mismo, ¿no? Que te digo que me despertó muchísimo interés. Por ahí citaste a Eliade, ¿no? Y Eliade, Mircea Eliade, menciona que uno de los componentes, digamos, principales del chamanismo es estas técnicas de éxtasis que puede tener para, digamos, conectar con el mundo de los espíritus, ¿no? Ujú, Entonces me gustaría preguntarte, como qué técnicas, digamos, de éxtasis que permiten como el vuelo, mencionaste como el Axis Mundi en todas estas dimensiones, y qué ujú. técnicas, digamos, de vuelo chamánico permitían como esta conexión con el Axis Mundi. Muchas gracias. A ti por la pregunta. A ver, esta conexión con como ser la voz de los dioses, que hemos dicho que se llama Mikoto en el caso japonés, em, casi siempre está relacionado con la música, tanto o con los bailes y música, no, va bastante de la mano. Em, y tanto en el caso Ainu, que siempre pues, hay un ritmo marcado, no tienen creo que todos los instrumentos son de percusión, y se tumban en el suelo y le dan con el pecho, y también según dónde, pero bueno, eso es hasta donde yo he leído lo más común. Y luego en el caso Ainu, o sea, en el caso japonés, vemos eso, música de koto, ya es música de cuerda, bailes. Todos los ejemplos que he leído eran de ese estilo, también con convulsiones, eso también. Un monje se desmaya, le dan convulsiones y empieza a hablar y le ponen a prueba. Normalmente dan testimonio que solo podría saber un dios, por eso ya queda claro, pero si en caso de prueba incluso se le pone a prueba, de decir, a ver, a ver si este oráculo es cierto o no. Pero es o convulsiones o relacionar con la música y el baile, hasta donde yo he podido ver. Espero que te sirva. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. No.
Bueno, pues ya son casi las 9, así que vamos las 9 a este lado del charco. Así que ya Sí. es la hora de cenar, para ustedes la de comer. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y quedan convocados a la próxima sesión, que será el último viernes de febrero. Y con Marta ya concretaremos al menos la primera de esas posibles intervenciones a las que aludía Muy Claudia, bien. en la Muy que bien. nos cuente un poco cómo estas cuestiones funcionan en el Japón contemporáneo, que bueno, posiblemente esto todavía nos dé más juego a la hora de comentar, de comparar la situación con lo que ocurre en el México contemporáneo, ¿no? Bueno, y en otras partes también, pero está claro que este tipo de cosas siguen especialmente vivas en unas culturas y en otras menos, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es la Europa occidental, pues todas estas prácticas claramente se han ido reduciendo, al menos en sus formas tradicionales. Es decir, puede haber otros formatos, muchas veces de importación, pero realmente lo que eran las prácticas tradicionales, salvo en algunas zonas rurales de Galicia y no sé cómo estará la situación a día de hoy, pues la verdad es que se han perdido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX a pasos agigantados, ¿no? Con la pérdida de la población rural y la aculturación que implica el traslado y la reubicación urbana y, por supuesto, todo el cambio cultural que los medios de comunicación de masas y ahora las redes sociales han supuesto. Entonces, bueno, en las redes sociales hay montones de elementos relacionados, es decir, en español, ¿no? Relacionados con elementos mágicos, pero lo que encontramos ahí pues tiene que ver muchas veces más con los grimorios de los que nos hablaba Félix, que con las auténticas prácticas tradicionales o con los sistemas. Bueno, los sistemas de creencias es otro problema porque está supuesta subyacente, pero desde luego con lo que son las prácticas concretas, sí. Bueno, pues dicho esto, de nuevo, gracias a Marta por la intervención, a los que han hecho preguntas y ya a todos los que habéis asistido. Y quedamos convocados para la siguiente sesión, de la que ya os daremos detalles oportunamente, como siempre, para que sepáis el día, el enlace y la persona y el tema. Y con esto acabamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Chao, chao. Buen día, hasta luego.